La historia de Anneliese Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, gracias por acompañarnos en un relato más. Hoy les compartimos nuevamente un relato de la colonia. Les dejamos La casa de la India descarnada. Como siempre, les sugerimos usar audífonos para una mejor experiencia. Apagar las luces, subirle al volumen y disfrutar. Esto es, Hablemos de terror. Bienvenidos. Por mucho tiempo, recibió el nombre de la Casa de la India Descarnada, la mansión construida a mediados del siglo XVI por el valiente conquistador Raimundo de Peñarroja, que hoy día se ubica en esquina de Ernesto Pugivet y Carlos Pacheco, en el número 69. A pesar de su estado ruinoso, conserva un sello de misterio y majestuosidad que lo hacía destacable entre los edificios virreinales. Se dice que nadie pudo habitarla, pues de arriesgarse, perecería de manera violenta y sobrenatural. Y es que en ella mora una maldición, y el espectro de la India Macuilxóchitl, dice la leyenda. Desandemos el tiempo hasta llegar a los años anteriores a la conquista española, y hallemos viviendo su feliz infancia a la pequeña Macuilxóchitl, hija de Omeocali, cacique de Oluta, en la región de Coatzacoalcos. 7 años había cumplido ya la niña, cuando el sumo sacerdote de la tribu acudió con el cacique para comunicarle sus predicciones. Solemne, el sacerdote señaló el destino fatal que los dioses marcaban a su hija, en sucesos que cambiarían el destino del pueblo de Oluta, a partir de la llegada de seres extraños que habrían de dominarlos, sirviéndose del rayo y el trueno. Esto ocurriría cuando la niña creciera, pero entonces el cacique ya no viviría. El punto crucial del mal augurio, le dijo, es que la niña sería la causa de su muerte. Desalentado, el cacique pidió su consejo, a lo que el sacerdote respondió contundente: debes sacrificarla. Esa niña solo traerá desgracia para ti y para nuestro pueblo. Pero es mi hija, es princesa de Oluta. No podrá gobernar sola. Mejor espera la llegada de un hijo varón. El cacique lo despidió y enseguida mandó traer a su esposa para comunicarle la mala noticia. Mujer de carácter fuerte y dura de sentimientos, escuchó con paciencia todo. Solo se alteró cuando éste le dijo que era necesario desaparecerla, o sacrificarla incluso. No, Omeocali, no puedo permitir que mi hija sea sacrificada, pero acepto desprenderme de ella. La daremos a los mercaderes que pasan por aquí rumbo al tianguis de Xicalago. Ellos se la llevarán gustosos. La niña, que en esos momentos entraba al aposento, corrió hacia ellos, se abrazó de la madre llorando. No me aparten de su lado, me portaré bien. Me quedaré quieta en un rincón y no me moveré de ahí para no molestarlos, pero déjenme estar con ustedes. Omeocali observó con dureza a su esposa, creyendo que iba a ceder, pero ella solo le dijo: ¿qué esperas para llevártela? El padre tomó a la niña hoscamente y se la llevó entre sus brazos. Poco después la entregó con unos comerciantes mayas de Xilacango, hoy Tabasco. Les encargó su cuidado y pidió que jamás la trajeran a sus tierras.
La niña escuchaba en silencio, sin llorar, apenas si miró a su padre alejarse con el corazón lleno de pena y de amargura. Pasaron los años. Macuilxóchitl se convirtió en una mujer de espléndida belleza. Era la admiración de quienes la rodeaban. La joven solía pasar varias horas en la orilla del mar, pues alguien le había contado sobre la profecía del sacerdote. Entonces, acostumbraba a meditar. Él dijo que llegarían por el mar los hijos del sol, semejantes a Quetzalcóatl, y que mi destino estaría ligado a ellos. Y yo sé, lo presiento, que uno será el hombre que me amará y a quien amaré. El 12 de marzo de 1519 se cumplió el vaticinio. Ese día, desembarcó cerca de ahí la armada de Hernán Cortés. En un inicio, los españoles trataron de convencer a los pobladores de que llegaban en son de paz, pero estos no creyeron tal y se armó la guerra. Una multitud de nativos embistió contra los hispanos con flechas y escudos en mano, en tanto que estos, de menor número, se defendían con espadas y lanzas. Casi eran vencidos, pero la intervención de la caballería los salvó. Los nativos huyeron ante la presencia de los caballos, los cuales jamás habían visto, creyendo que jinete y corcel eran lo mismo. Tras la victoria, los soldados se entregaron al saqueo, la muerte de los pobladores y el abuso de las mujeres. Macuilxóchitl, que se hallaba entre ellas, fue hecha prisionera por 4 soldados que se la disputaban, discutiendo acaloradamente. Sin embargo, tuvieron que soltarla, ante la orden del oficial de las huestes de Cortés, don Raimundo de Peñarroja. Cuando los hombres se alejaron, don Raimundo se volvió hacia la muchacha. En verdad es hermosa. Ahora veo por qué esos hijos de Barrabás se peleaban por usted. El capitán se marchó de ahí, pero Macuilxóchitl lo siguió conmovida y atraída a la vez por su apuesta presencia. Este se dio cuenta y le ordenó imperativo: «Estáis en libertad, mozuela. Aléjate de aquí». La muchacha se fue, pero su pensamiento en ese momento fue revelador. Algo me dice que este es el hombre blanco que los astros reservaban para mí. Su destino es el mío. No lo dejaré jamás. Durante el tiempo que duró la conquista, siempre se le vio al lado del capitán, solícita y fiel. Lo que trajo a la postre la respuesta amorosa del guerrero. 10 años después de la batalla de Xicalango, ya terminada la conquista y establecida la Ciudad de México, metrópoli de la Nueva España, el capitán de Peñarroja se retiró a su casa, recién edificada, en la calle de la Candelarilla, hoy Ernesto Puyivet. Ahí vivía con Macuilxóchitl. Ella, bautizada, recibió el nombre de María. Con el paso del tiempo, la unión entre ambos no fue bien vista por los vecinos, especialmente los españoles, en vista de la notoria desigualdad de origen social y su naturaleza libre, de manera que pronto empezaron las murmuraciones de censura. Pero nada de ello le importaba al soldado. Fingía ignorar todo lo que se decía de él, para dedicarse a vivir su feliz romance. Uno de esos días, la gente vio entrar en su casa a un sujeto, hombre maduro y algo grueso de carnes, que vestía elegante atuendo. Se trataba de don Sebastián de Aguilar y Villafuerte, fino caballero, que recién llegaba de España. En la entrevista con don Raimundo, el hombre fue directo en la misión que lo llevaba hasta ahí. Vengo a ver si es capaz de romper la promesa de matrimonio que le ha entregado a mi hija. Sepa bien que hasta España han llegado los rumores de que vive en Amaciato con una india. Y le juro que si ha jugado con mi honor al burlarse de mi hija, lo pagará muy caro. Don Raimundo se incorporó de su asiento, gallardo y fuerte como era, para hablarle también en tono duro. Es usted padre, y su afán es muy justo, noble señor, pero veo que ofende mi honor.
Del capitán de Peñarroja no puede dudar. A su hija cumpliré. Vive Dios, la palabra que empeñé con ella en un día. Todo así se satisface entonces, don Raimundo. Esa misma noche, el capitán llamó a la joven ante su presencia. Sutil, arguyó que tenía poderosas razones que le impedían seguir teniéndola a su lado, por lo que debían separarse para siempre. Ella, sorprendida y llorosa, lo abrazó, le rogó: «No me desprecies ahora, yo que te he amado tanto, ¿cómo me pides que me separe de ti? Tengo que hacerlo, pero no quedarás desamparada, señora. Habrás de servir en la casa del caballero Alonso Hernández». Sin decir más, el castellano se retiró, dejándola con su pesar. Las últimas palabras de su amante la lastimaron, removieron el recuerdo de su infancia y la certeza de un destino sellado por la crueldad y el desamparo. Cuando era niña, me regaló mi padre, ahora me regala él también. Días después, en una elegante ceremonia religiosa, don Raimundo de Peñarroja se unió a doña Elvira de Aguilar, ante el feliz beneplácito de su suegro y de la comunidad española. Y cuando los recién casados abandonaban el templo, recibiendo felicitaciones y vivas, una mujer se hallaba escondida tras una celosía del templo. El descubrimiento que hizo fue fatal. El despecho y el dolor dieron el sello definitivo a la tragedia. ¿Con que por esto me alejas? Pues si yo no te tengo a mi lado, tampoco te tendrá esa mujer. Lo juro por mis antepasados. Salió del templo a escondidas, imaginando qué hacer para vengar la afrenta, mientras seguía a la pareja de recién casados, que pronto se retiraron a la casa de Peñarroja. Macuilxóchitl acechó afuera de la casa, yendo y viniendo hacia las calles aledañas para evitar sospechas, y cuando el criado se marchó, penetró por la puerta principal con su propia llave, cerrándola tras de sí. Recorrió la amplia sala, tratando de imaginar cuál sería la alcoba de la intrusa, como la llamaba. De pronto, reparó en la armadura que adornaba el salón, a la que tantas veces había sacado brillo, y sin más, tomó el hacha que sostenía, la mano de la armadura. Empuñándola, recorrió las habitaciones sigilosa. Estas permanecían con la puerta cerrada. La primera, de don Raimundo, estaba en silencio completo. La segunda, destinada a las visitas de honor. Y al final, la que había sido suya. Mas sin acabar de llegar a esta última, volvió a la segunda, con el presentimiento a flote y la seguridad de una respiración profunda que no conocía y que se escuchaba claramente dentro de la alcoba. En cuanto entró, sin hacer el menor ruido, vio a la española durmiendo. Miró su hermosa cabeza reclinada, su rostro pleno y feliz, y en el acto levantó el arma por encima de su propia cabeza, sujetándola con ambas manos, y la descargó con todas sus fuerzas sobre el cuello de la mujer, que en el mismo instante abría los ojos. El hachazo fue certero. La cabeza de la difunta quedó desprendida de su tronco en forma total. La mujer no habría podido detener el golpe, pero desde el suelo teñido donde yacía la cabeza, ésta había quedado reclinada hacia atrás, de manera que los ojos, casi salidos de sus órbitas, parecían contemplar todo lo que hacía su verdugo. Macuilxóchitl ni siquiera miraba la cabeza espeluznante ni el cuerpo decapitado, aún caliente, porque alterada y fuera de sí, tiró el hacha para buscar afanosa entre los cajones del armario y las pequeñas mesas de madera. Pronto encontró joyas y ropas finas que envolvió en un pequeño bulto. Poco después, al salir a la calle con el bulto bajo el brazo, serena en apariencia, aún pensó que su plan la alejaría de toda sospecha.
como un rezo o un deseo de protección, pensó: cuando la ronda investigue, creerán que la asesinaron para robarla. Caminó varios metros, cuando de pronto vio la ronda a lo lejos, que en ese momento daba vuelta en la esquina, hacia la calle donde ella venía. Titubeó unos instantes, pero su mente la animó otra vez. Nadie me ha visto, nadie sabe nada, no tengo nada que temer. Reunió el valor crucial en ese instante y fríamente se dispuso a pasar al lado de la ronda. Su aplomo era tan evidente que los soldados la miraron pasar sin reparar en ella. No obstante, cuando la muchacha apenas se había alejado un poco, el jefe de la ronda se detuvo, regresó sobre sus pasos y miró en las baldosas un extraño detalle. «Por las barbas del demonio», exclamó. «Mucho me equivoco, o del bulto que carga esa india han salido estas gotas de sangre». «¡Hey, muchacha! ¡Ven acá!». Al escuchar el grito, Macuilxóchitl se paró en seco, giró sobre sí y avanzó hacia ellos, imperturbable, dispuesta a encararlos. «¿Qué es lo que lleváis ahí, india de todos los demonios?», dijo el jefe de los rondines, señalando el bulto. Humilde, con la cabeza baja, escuchó su propia voz adelgazada por el miedo, porque acababa de ver las manchas en el suelo, porque quizá su propia vestimenta estaba manchada. Más firme todavía, le contestó: «Son ropas de mi ama, que llevo para lavar». «¿Sí? ¿Y desde cuándo la ropa sucia gotea sangre? Trae acá». La mujer, aterrada, vio cómo el oficial, con el bulto en el suelo, empezó a deshacerlo en presencia de los soldados. Y cuando terminó, un grito de espanto llenó el lugar. Encima del paño extendido se hallaba la cabeza de doña Elvira de Aguilar, emanando abundante sangre de su tronco, con los ojos abiertos, plenos de terror, y un rictus de dolor en la boca. Estaba ahí, mudo, el macabro testigo de su crimen. El furor aumentó más aún con el descubrimiento. «Es la esposa del capitán de Peñarroja. Es doña Elvira. Agarren a esa mujer». El alguacil de los rondines encaró a Macuilxóchitl, ya maniatada por la ronda. «Confiesa, india estúpida, ¿qué habéis hecho con esta pobre mujer?». «Sí, yo la maté. Ella me quitó el único ser que me amó en la vida. Yo la maté y volvería a hacerlo gustosa». La mujer fue llevada ante el tribunal de la Santa Inquisición. No se le practicó juicio formal, porque a la pregunta directa del inquisidor mayor, ella se aceptó culpable del crimen. El tribunal la condenó a la horca y a ser mutilada en la plaza pública. Días después, la ejecución se llevó a cabo. Mientras que los restos de doña Elvira eran inhumados ante la conmiseración de los vecinos, una multitud furiosa se agolpó en la plaza. Solo en ese momento, en el patíbulo sombrío, oyendo la respiración del verdugo, que le ponía la soga al cuello y le acomodaba las manos en la cuchilla, que habría de cortárselas, Macuilxóchitl clamó su última voluntad: «No me maten sin el perdón de don Raimundo. Él me sabrá perdonar, yo lo sé. Si me matan sin el perdón de mi señor, mi alma jamás podrá descansar». Insultos encendidos fueron la respuesta del populacho, y la mujer fue ahorcada en la plaza pública. Dice la leyenda que días después de la ejecución, empezaron a dejarse escuchar en la casa de Peñarroja tristes lamentos y gritos desgarradores que llamaban al capitán Raimundo. La gente que pasaba por ahí, de día o de noche, corría asustada, pensando que se trataba del alma en pena de doña Elvira. La inquietud y el miedo creció en toda la colonia, a tal grado que llegó a oídos del alguacil mayor de la Nueva España, don Pedro de Arce. La noche de ese mismo día,
El alguacil decidió averiguar lo que pasaba en la casona, por lo que acudió al lugar en compañía de 2 soldados. Mas al amanecer del día siguiente, 2 caminantes se encontraron tirados en medio de la calle y frente a la casona siniestra a don Pedro de Arce y sus soldados. Los cadáveres no presentaban huellas de muerte violenta o criminal. Solo sus gestos expresaban un terror profundo. El suceso fue comentado por toda la ciudad durante varios días. La gente insistía en que doña Elvira vagaba por la casa en busca de venganza. Ante ello, el Santo Oficio decidió enviar a un grupo de frailes tenebrarios a la casona, con el propósito de realizar un exorcismo. Hacia la tarde, y provistos de los utensilios requeridos para el caso, los tenebrarios se encaminaron a la casa. Abrieron la puerta que pareció graznar como un ave de mala presencia, como la antesala de un mundo ultraterrenal. Y eso debió ser en realidad, porque apenas entraron al salón, se levantó un viento frío que giró por la estancia, y con él, gritos y ayes de pena se dejaron oír de una boca descarnada. El esqueleto amarillento que en el mismo instante apareció, volando en medio de la estancia, aullando el nombre de su amado. Al ver a los frailes, el espectro emitió un amenazador aullido y al acto levantó los muñones de sus manos amputadas, que parecían querer agarrar la vieja soga que colgaba de su cuello sin carnes, como si reviviera en esos momentos su ejecución. Dominando el terror, los frailes le hablaron. En el nombre de Dios, contestar cuál es la causa de su pena. Mi alma no descansará mientras no pueda lograr el perdón de don Raimundo. Deje en paz a los vivos y vuelva a su mundo de sombras, que tal es su penitencia. El anciano fraile, que así le dijo, levantó en el acto la borla metálica de purificación, bañada en agua bendita, y la dirigió hacia ella al tiempo que rezaba. Pero el espectro retrocedió al sentir el líquido. Entre aullidos de dolor desapareció. Solo quedaron los conjuros religiosos y el humo de los sahumerios. Los frailes se retiraron satisfechos, creyendo que el ritual había logrado el objetivo. Pero esto no ocurrió, porque 2 días después volvieron los lamentos, llamando e implorando el perdón del capitán. Por mucho tiempo, los habitantes del rumbo evitaron pasar por la casona. Ahora apiadados por el alma de Macuilxóchitl, todo el mundo comentaba que solo el regreso del capitán acabaría con la aparición. Don Raimundo de Peñarroja no volvió jamás. Por encargo de Hernán Cortés, partió a las Higueras, hoy Honduras, el mismo día de su boda, y quizá murió en el sitio. El espíritu de la antigua princesa de Oluta siguió penando durante mucho tiempo. El vaticinio del sacerdote de su niñez señaló indirectamente la tragedia de su existencia, pero nunca sus alcances.